Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del libro de los Números y nos detenemos en los capítulos 27 y 28. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 27, el versículo número 4, que dice: ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia por no haber tenido hijos? Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas palabras se las dirigen unas mujeres a Moisés. Es un momento clave en la historia de Israel. Estas mujeres eran hijas de un tal Zelofehad. Este hombre no había tenido hijos varones, solamente mujeres, y había muerto en el desierto como tantas otras personas. A la hora de repartir la tierra, estas mujeres no eran contadas para recibir una heredad igual que el resto del pueblo de Israel. Y entonces, entendiendo que no es justo, se dirigen a Moisés para pedirle que sean contadas como una familia más y que ellas también puedan recibir la heredad de las tierras repartidas. Si nosotros analizamos en la historia de la humanidad, nosotros vemos que, desgraciadamente, de forma sistemática, las mujeres han tenido muchísimos menos derechos que los hombres, cuando los tuvieron. Y es muy interesante notar que, por ejemplo, aquí en España, las leyes de igualdad en las herencias recién han tomado forma a partir del siglo XX. Moisés escucha esta reclamación por parte de estas mujeres. Y no solamente las escucha él, las escuchan los jefes del pueblo, los sacerdotes. Y entonces Moisés se presenta delante de Dios con esta cuestión. Y Dios le responde a Moisés. Y es muy interesante ver la respuesta de Dios. Fijaros, en el versículo 7 dice: «Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les dirás: cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su heredad a su hija». Esto es una ley igualitaria. Esto es una ley justa. Y esto nos demuestra una vez más cómo Dios actúa con justicia, cómo Dios gestiona la justicia del pueblo a partir de su propia voluntad y cómo las leyes del pueblo son leyes igualitarias que buscan la justicia y la justicia social. No es cierto que las leyes de Dios son injustas. No es cierto que las leyes de Dios son retrógradas. No es cierto que la Biblia es un libro retrógrado. Pensemos que esto está sucediendo como muy poco 12 siglos antes de que naciera Jesús, y estamos 21 siglos después del nacimiento de Jesús. Y recién en el siglo XX se establecen leyes de herencia igualitaria en un país moderno, en un país del primer mundo como es España. Esto nos tiene que hacer pensar. Dios nos llama a ser gente distinta, diferente. Dios nos llama a ser personas justas. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.